Dios les bendiga, un abrazo grande desde aquí, desde La Boca, capital federal de Argentina, transmitiendo la palabra de Dios para todos los amigos, compañeros, colegas del ministerio y muy especialmente a la Iglesia Amada de La Boca, para aquellos hermanos que en este tiempo no se pueden congregar porque están enfermitos, porque están atendiendo enfermos, y porque, bueno, están en situación de riesgo. Para ellos también esta palabra. En estos días estoy pidiendo oración, porque todos saben que tuve aftas durante casi 20 días, me medicaron, me mejoré, corto la medicación y se volvieron otra vez las aftas. Me hicieron hoy viernes, el viernes pasado, me equivoqué de viernes, me hicieron una biopsia y bueno, estoy orando para saber a qué o de qué viene esto. Una boca es muy delicada, es un lugar, es mi herramienta de trabajo, es la comunicación y también el primer lugar de digestión, que me cuesta tanto comer, ¿no? Así que ruego sus oraciones para ver si terminamos con esto. Simplemente son aftas. Alguno alguna vez ha tenido aftas, pero no con tanta duración. Es probable que esto haya sido una reacción a los fármacos también en la operación y tendré que hacer algo. Espero que se acuerden de orar. Estamos hablando de un tema en estos días que lleva por título Expuestos ante el enemigo o escondidos en Cristo. Vuelvo a repetir. Expuestos ante el enemigo o escondidos en Cristo. Vamos a comenzar leyendo una palabra de San Pablo a la iglesia de Corintios, que habla justamente de la vida espiritual y que cuando el hombre o la mujer de este mundo conoce a Cristo, invita a Cristo a vivir en su corazón, se produce una transformación interna que no se ve a nivel ojo, pero el que primero lo experimenta es el que ha recibido a Cristo. Ahora siente adentro gozo interior, un amor muy intenso, y se da cuenta que hay alguien que ha entrado en su vida que es maravilloso. San Pablo va a decir que una vez que uno tiene esta nueva vida en Cristo, ya conoce a las personas de otra manera. Escuche lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, de manera, por lo que viene hablando, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, físicamente hablando. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo, por lo que venimos hablando, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está escondido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, a partir de ahora, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Y porque ahora tiene una vida nueva en lo espiritual. No es que hay dos vidas, una material, no, hay una sola vida, la espiritual. Lo que pasa es que hay una vida espiritual sin Cristo y una vida espiritual con Cristo. Pablo dice que si a Jesucristo le conocimos como caminando, como predicador, fuera de nosotros, como lo conocieron los apóstoles, de barba, bigote, túnica, sandalia, hoy no lo conocemos así. Porque hoy no está caminando Cristo por la tierra. No lo vemos como hombre, no vemos que está en un cuerpo, Él está en espíritu. Dice, hoy no lo conocemos así porque no está físicamente,
pero está dentro nuestro y está dentro de todos los hermanos que lo han recibido y lo han invitado a vivir dentro de ellos. Estamos escondidos en Cristo y nos está cubriendo ahora el Señor en nuestro espíritu y hablamos con Él en comunión espiritual. Es decir, conocemos ahora a Jesús no como barba, bigote, alto, flaco, rubio, no. Lo conocemos en espíritu, a través de nuestro espíritu que se fusionó con Él. Luego dice Pablo, de modo, por lo que estamos explicando, que si alguno de nosotros estamos escondidos con Cristo y a través del Espíritu Santo, esa persona, ese yo que ha recibido a Jesús, es una nueva creación. Dios lo crea de nuevo, ni hace un espíritu nuevo. No es una nueva criatura que cambió el bigote de afuera, no, es una nueva creación interna. Lo vuelvo a repetir. Y todo lo que nos interesaba antes del mundo, los planes que teníamos para el mundo, cambiaron. Porque antes pensábamos en la vida de acá, la vida natural, pero ahora estamos pensando en un mundo de vida eterna. Entonces, todo lo pasado se terminó y a partir de ahora todas las cosas son hechas nuevas. Nueva visión, nuevos proyectos. Bueno, podemos hacer proyectos para la vida eterna, ¿qué le parece? Esto es una expectativa y hay deseos de proyectos cristianos que son maravillosos. Tienen alcance eterno. Lo que pasa es que hemos pasado de un mundo de tinieblas con fecha de vencimiento de este mundo natural al reino de Cristo, de su amado Hijo. Esto está en Colosenses, capítulo 1, versículo 12 y al 14, donde dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre, por su sangre y perdón de los pecados. Pero aquí dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en el mundo que estábamos antes, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No es que fuimos volando y pasamos a otro lado físicamente. Fue una metamorfosis, un cambio interno espiritual. Estábamos en tinieblas y de pronto pasamos a recibir la luz de la presencia maravillosa del Señor. Lo primero que sucede en la persona que recibe a Cristo en su ser es un cambio de identidad. Que esto era lo que decíamos el miércoles pasado, ¿se acuerda? ¿Cómo un cristiano puede saber que ahora está practicando una nueva vida en Cristo? Bueno, la primera experiencia es que hay un cambio de identidad. Mire, en Gálatas, San Pablo explica un poquito esto, Gálatas 2:20, lo leemos de la Biblia. Pablo dice así, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted va entendiendo porque estamos hablando de este tema de la vida interior. Fíjese lo que dice Pablo. Su vida física, su vida carnal, sus deseos de las cosas de este mundo, cuando Cristo fue crucificado, Él se identificó con Cristo y dice, yo estoy crucificado con Cristo. Mi vida vieja fue crucificada con Cristo, en la cruz del Calvario.
Y ahora ya no vivo yo. Al entrar Cristo en mi corazón, en forma espiritual, Él vive en mí. Qué expresión. Ahora estoy escondido en Cristo, dice San Pablo. Y lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo en obediencia a Cristo y a su palabra. Sigue viviendo en el mismo cuerpo. El cuerpo no cambió. Cambió el de adentro. Y lo que vive ahora, dice, ya no es lo que vivía antes. Antes estaba a rienda suelta, mirando para afuera, lo que quería, lo que deseaba, lo que me parecía que este mundo me podría dar. Hoy, todo lo que necesito es a Cristo, nada más. Y al estar escondido en Él, ya no vivo yo. Él está en primera persona. Se identificó con Cristo. Ya no era Él, era Cristo. Por eso digo, cuando alguien se recibe a Jesús, si quiere saber si realmente está escondido en Cristo, se tiene que identificar con Él. Quizás esto le pueda ayudar un poquito más. Vamos al libro de los Hechos. A ver, podría aclarar, como dijo alguien en forma muy graciosa, tanto aclarar se oscureció todo. Hechos capítulo 27, versículo 23. San Pablo está navegando, ustedes saben, los que han leído la Biblia, es el naufragio. Cuando va en un barco preso Pablo, lo llevan a Roma, se rompe por una gran tormenta, se empieza a romper el barco. Y esa noche, el que estaba atado, el que iba preso, que era Pablo, se le apareció el ángel de Jehová, el ángel de Dios, y le habló. Pablo era el único que tenía la última noticia. Entonces le habla a la tripulación y dice, tengan buen ánimo, muchachos, no va a pasar nada. Los otros estaban asombrados, tenían un temor bárbaro con la tormenta que parecía que se rompía todo. Y en el versículo 23 del capítulo 27, dice Pablo, yo estoy tan seguro, versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y aquí está la identificación con Cristo. ¿De quién soy y a quién sirvo? ¿De quién es usted? Yo antes sabía que tenía un papá y una mamá terrena. Se fueron con Dios. Y le doy gracias a Dios por ellos. Pero mi verdadero padre es Dios. Mi Dios, ¿de quién soy? Yo soy de Cristo. Soy José Manuel Carlos, de apellido padre terreno, y cristiano, porque soy de Cristo. De quién soy y a quién sirvo. Lo primero que experimenta una persona cuando Cristo entra en el corazón es que se identifica con Cristo. Se identifica con Dios. Ya no se puede identificar con el mundo. Se siente parte de la familia, hijo de Dios y hermanos de todos aquellos que también son hijos e hijas de Dios. Muy bien, lo primero es entonces un cambio de identidad. Lo segundo, Dios hace un reclamo a los que son suyos. Primera de Pedro 1:16. A ver, ¿cuál es el reclamo que hace cuando Cristo entra en el corazón? Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios exige ahora que nos apartemos. Mire, hay dos santidades, dos tipos de santidades. Una que es instantánea, cuando Cristo entra en el corazón, perdona nuestros pecados, Dios nos considera santos delante de Él porque Cristo nos cubre con su sangre, con su espíritu, y pasamos a ser nuevas criaturas. Pero hay una segunda santidad, que es la que requiere Dios, y dice, sean santos como yo soy santo. La palabra santo significa apartarse, apartado. La primera santidad nos aparta a Dios. La segunda santidad es progresiva, porque es la que nosotros, mientras estemos en el cuerpo, es la que tenemos que luchar, de mantener esta santidad, esta santificación.
La santidad progresiva es la que tiene cada día la lucha del creyente en el cuerpo para apartarse del mal, para apartarse del pecado. ¿Qué quiero decir con nosotros qué quiero decir mostrarme santo? Hay muchos creyentes que tienen vergüenza de mostrarse santos. Es increíble. Porque tienen temor a aquellos que dicen, ay, mira qué santulón, ay, ¿qué pasa? La religión se lo prohíbe. Uy, fíjate vos. Y entonces, pensando que se van a burlar, se salen de la santidad y dicen, no, yo puedo hacer de todo y le voy a demostrar que usted no tiene que demostrar nada. Mire, vamos a la vida natural. ¿Usted tiene que demostrar algo para decir que está vivo? Si está vivo y es como es, bueno, con la vida espiritual es exactamente lo mismo. Usted no tiene que demostrar nada para mostrar que es espiritual. Usted es espiritual. Entonces viva como espiritual. Sea santo. Es decir, que somos cristianos, que concurrimos a una iglesia, que creemos en la predicación de la Biblia, famoso, fantástico. Y no me avergüenzo de esto. Pero hay gente que sí que se avergüenza. Gente que le da vergüenza de venir con la Biblia por la calle. Gente que tiene vergüenza de decir que es cristiano en el trabajo. Temor a veces. Porque los patrones son todos inconversos y malos. Y tienen miedo de perder el trabajo. Usted no tenga temor de ser santo, donde sea. Porque nuestro Padre, del cual hemos nacido de nuevo, nos pide que así seamos. Mire lo que dice Romanos. El señor director hoy va a tener que trabajar con nosotros. Romanos capítulo 1. A ver dónde está Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego era el pueblo como nosotros, que no somos judíos. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hay gente que tiene vergüenza de venir con la Biblia y caminar con la Biblia. Le preguntan, ¿usted es cristiano evangélico? Bueno, soy, pero no fanático. ¿Cómo? Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es espíritu y palabra para el alma de la persona. Y nosotros fuimos llamados por Dios para que lo prediquemos. Pero algunos parecen ser que son cristianos ocultos. Tienen vergüenza de predicar. Miren lo que dice Primera de Corintios, libro que sigue de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 9, el mismo Pablo, versículo 16, dice, pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme si lo estoy anunciando, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo dice, el Espíritu mismo me impone en mi espíritu, el Espíritu Santo me impele que hable del Evangelio. Y si hablo del Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque es el Espíritu que me lleva a hablar. Porque ay de mí, dice, si no predicar el Evangelio, estaría haciéndole presión a Dios, porque no quiero hablar lo que Él quiere que yo hable. Sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Mire, le digo la verdad, si algunos creyentes practicaran la santidad como practican la desobediencia y en la falta de sometimiento, la gente se convertiría más a Cristo. Hay muchísimos creyentes que están faltando, que son desobedientes a la palabra, primero porque no la leen en continuidad, y otros aún sabiéndola no se someten. Si con la misma intensidad que hacen esto, hicieran la verdad y cumplieran la voluntad de Dios en santidad, la gente se convertiría mucho más. En este caso hay falencia en el pueblo de Dios. ¿Queremos saber si estamos en Cristo? Primero,
identifiquémonos con Él y para Él. Segundo, vivamos vidas santas, odiando al pecado como lo odia el Señor. Y tercero, que lo vemos ahora, conozcamos su voluntad para nosotros y vivamos para cumplirla, nos guste o no nos guste. Dios pide a los nacidos de nuevo que hagan su voluntad rechazando el mundo. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, no quieran parecerse a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que dice que no nos conformemos a la mentalidad de este mundo, al espíritu de este mundo, sino que conozcamos la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Y al leerla en la palabra y al ser confirmada por el Espíritu, nuestro espíritu va a mandar a nuestra mente la verdad de Dios para que la practiquemos. Mire, esto está en Efesios. Primero dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por el Espíritu. Y ahora en Efesios capítulo 4, versículo 23, aclara un poquito esto Pablo acá. Dice, 4:23 de Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, el Espíritu renueva nuestra mente que había sido carnal. Ahora nuestra mente se está volviendo espiritual. Guíate por el Espíritu Santo, por lo que dice la palabra y por la confirmación del Espíritu Santo en tu espíritu. Renueva vuestra mente. Comienza a pensar en las cosas del Espíritu. Así que esto te va a ayudar a entender la voluntad de Dios. El sometimiento a la palabra se convertirá en una obediencia a la voluntad de Dios. Así que ya vamos por 3. Primero, identificándonos con Él. Segundo, vivamos vidas santas para Dios. Tercero, conozcamos su voluntad para vivirla. Y por último, Dios pide a los nacidos de nuevo que hagan su voluntad rechazando el mundo. Bueno, esto es similar a lo que leímos recién. Pero vamos a saltarlo entonces, vamos a ver un quinto acá. Hambre y sed de los que componen la vida en el reino de Dios. A ver, ¿de qué tenemos hambre? ¿De qué tenemos sed? ¿Estamos saciados ya? El mundo nunca te va a dejar saciado. Siempre vas a tener que querer un poquito más. Y nunca vas a saciar porque la necesidad del hombre y de la mujer de este mundo es espiritual. La carne para nada aprovecha. El mundo no te puede ofrecer nada, como hemos venido diciendo estos días. Ahora, ya con una nueva identidad, con una nueva vida en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Imagínense, yo cada día tengo más hambre y sed de Dios. Esto sería lo más normal. La palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, la oración, la comunión con la iglesia, los hermanos, congregándonos, estas cosas tienen que ser el pan de cada día para nosotros. Tendríamos que estar completamente con hambre y sedientos de estas cosas. ¿Usted las tiene? ¿Usted está con hambre? ¿Qué pasa cuando pasan 1 o 2 semanas que no se puede congregar? ¿No se siente vacío? ¿No tiene necesidad de ver a los hermanos? Esto es como la familia.
Usted tiene necesidad de ver a la familia todos los días. Vive en un hogar con una familia, pero pasan 2 o 3 semanas que no las ve, está desesperado por verla. Si esto no pasa, usted no pertenece a esa familia, porque no la ama, no se siente parte. Bueno, en la congregación pasaría lo mismo. Algunos me dicen, no, yo estoy bien, pero lo sigo por internet. No, esto no es lo mismo. Si usted está bien, tiene que venir a congregarse. ¿De quién se está cuidando? No viene a la iglesia para no contagiarse del COVID. Si en la iglesia tenemos un control total. Es justamente donde no se va a contagiar. Usted va al supermercado, está con la gente, anda en el barrio, va a trabajar, sube el colectivo pero tengo que ir a trabajar. Ahí se va a contagiar. Tiene más posibilidad de contagiarse ahí que en la iglesia. Pero usted no viene, me mira por internet, cómodo, y no viene porque usted no tiene hambre, no tiene sed de las cosas de Dios. Cuidado. Puede ser que se esté muriendo espiritualmente y el mundo lo esté absorbiendo. Pida a Dios que confirme esta palabra. Y el Espíritu Santo lo traerá de una oreja. Algunos hasta se han ido de vacaciones, han estado con gente, han estado en otros lados, pero a la iglesia no vienen, ni no, porque por ahí me contagian. ¿De quién se están cuidando? ¿De Dios? ¿Acaso Dios lo va a contagiar? ¿De los hermanos que al entrar a la iglesia le tomamos la fiebre? Le preguntamos cómo está, si tiene fiebre se vuelve a la casa, le ungimos las manos con alcohol, se va esa gente, viene otro, en ese interín limpiamos los asientos, fumigamos todo. ¿De quién se va a contagiar en la iglesia? Oiga, acá hay una fuerza superior que lo tiene clavado en su casa. Pero si usted ha nacido de nuevo, tendrá hambre de esto, hambre de cantarle a Dios, hambre de estar con los hermanos, hambre de orar, hambre de leer la palabra, hambre de predicar, hambre de testificar. Porque ahora tenemos otra vida. La vida de este mundo ya pasó a segundo término. Esta vida la vida natural, tiene fecha de vencimiento. La vida espiritual, no. Y esto lo tiene que hacerse carne en usted porque es así. La palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, la oración, la comunión con los hermanos en Cristo, al congregarnos, testificar a las almas perdidas. Esta es la vida, es el pan de cada día de nosotros. A ver, mire, Romanos, vamos a ir a Romanos a leer el último texto. Romanos capítulo 8, versículo 8 al 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven solamente pensando en la carne y no en las cosas del Espíritu no pueden agradar a Dios. Pero el versículo 9 le habla a los que están convertidos, a los que creen que están con Dios. Y dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, esa es otra cosa. Vuelvo a leerlo. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Usted quiere saber si está escondido en Cristo? Sencillo. Si no tiene hambre de las cosas de Dios, no tiene el Espíritu. Usted tiene hambre de la carne, de estar panza arriba, de dormir, de descansar, de hacer todo lo que tiene que hacer, trabajar, viajar, después de descansar, pero a Dios cuando tenga tiempo. Eso es una persona religiosa que no ha nacido de nuevo. Tal vez usted ha concurrido en la iglesia y hasta casi se volvió fanático, pero eso no quiere decir nada. El que ha nacido de nuevo es firme y piensa en las cosas del Espíritu. Está muy claro aquí lo que dice San Pablo. Al comenzar a vivir con Cristo adentro, se tiene que notar en nuestra actitud, en nuestra actividad física, natural, en nuestra vida natural. Se tiene que notar actitudes, cambios, transformaciones cuando Cristo está dentro. Primero lo nota la persona que ha nacido de nuevo. El primero que lo nota es cuando recibe a Cristo, se da cuenta que ahora tiene un gozo,
que ahora está lleno de un amor que no lo puede explicar. Ahora tiene paz en medio de la tormenta. No lo puede explicar. Es que ahora la vida de Cristo ha venido a su ser, ahora está dentro. Segundo, lo nota la familia. La familia que convive con usted dice, ¿qué le hicieron? Está cambiado, está cambiada. Quiere ir a la iglesia, quiere cantar, canta todo el día las canciones de la iglesia, lee la Biblia, tiene una felicidad que no tenía antes. Ya no necesita salir a hacer las cosas que hacía antes, a lo que llamaba diversión, no le llama la atención. ¿Qué le pasó? Ahora es feliz con cosas tan simples. La familia nota que cambió. Tercero, lo notan los amigos, lo notan los compañeros de trabajo. Aún lo notan los creyentes, que ya son viejos, notan cuando Cristo ha entrado en su corazón. Mire, a mí no me impresiona cuando una persona viene a la iglesia, pasa al altar y llora. Me conmueve, sí, pero no me impresiona. Yo voy a seguir mirando a ver cuáles son sus frutos, porque por sus frutos lo conoceréis. Si sigue viniendo a la iglesia, si sigue interesándose en las cosas de Dios, si pregunta ahora cómo poder crecer y conocer más a Cristo, si está con hambre de las cosas de Dios, esta persona tiene vida eterna. La otra no. Cuando yo tenga tiempo voy a ir. Y fui porque necesitaba un trabajo, ahora lo conseguí y no voy más. Y sí, antes iba con la familia, pero ahora con esto del COVID, yo no, prefiero que vaya mi hermano o mi esposo y yo me quedo en casa. Después me cuentan lo que pasó. No. No es así. Usted no es parte del cuerpo entonces. Ni siquiera es un miembro. Los miembros del cuerpo necesitan estar injertados en el cuerpo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que los creyentes notan que usted ha cambiado. Lo tienen que notar. Cuarto, lo nota el diablo, mire. El diablo se da cuenta que usted no es la misma persona. Y los inconversos. Pero cuando el diablo lo va a ver y lo quiere tentar, se encuentra con Cristo. Y entonces la tentación rebota desde lo físico. Lo va a intentar el diablo igual, porque lo intentó con Cristo. Pero el que va a responder por usted es Cristo, que lo tiene escondido. Lo está cubriendo, lo está guardando porque Dios tiene planes para usted. Y esos planes los va a cumplir el Señor. Por eso lo ha escondido. Pero el primero en enterarse que usted recibió a Cristo en su corazón es el mismo Dios. Él lo ve cuando Cristo entra en su corazón y Él dice, otro que ha recibido a mi hijo, otra que ha recibido a mi hija. Entonces Él viene y esconde a Cristo con usted. ¿Y quién podrá, una vez que Dios esconde a sus hijos, quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Quién los condenará? Cristo es el que justifica. Él los va a guardar. Él los va a guiar. Él los va a proteger. Y Él los va a usar. Porque ahora somos de Él. ¿Quiere saber si usted ha nacido de nuevo y está escondido en Cristo? Examínese usted mismo. ¿Se identifica con Cristo? ¿O con quién se identifica? ¿Realmente para usted es un honor ser santo y procurar ser más santo? Mire, la Biblia dice que en los últimos días los santos sean más santos, santifíquense todavía. Y el que es perdido, que se pierda más todavía. Así que, ¿usted quiere ser santo? Si no quiere ser santo y está vergonzosamente escondiéndose de no mostrar su santidad, algo falla. Está queriendo hacer la voluntad de Dios aún contra sus propios deseos. El mejor ejemplo fue Cristo en Getsemaní cuando oraba. Él como hombre no quería ir a la cruz.
Oró 3 veces al Padre, diciendo, Padre, si puede de mí, pasa este evento, pasa esta circunstancia por alto. Estaba diciendo, no hay otra manera de salvar al mundo. Pasa de mí esta copa. Pero enseguida decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sabía que la voluntad de Dios era la mejor. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios aunque no lo entienda y no le guste? Hágalo porque la voluntad de Dios para usted es buena, agradable y perfecta. Y por último, el paso que vimos acá, que tiene que tener hambre y sed de las cosas del Espíritu. Esto muestra que usted está vivo en el Espíritu. Si usted ha perdido el hambre y la sed de las cosas del Señor, entonces usted está enfermo, mi hermano, y necesita una restauración. Salga de ese letargo y vuelva al primer amor, porque Dios lo necesita vivo, no moribundo, vivo. Vivo para Él. Si alguien me está mirando del otro lado y está por primera vez, porque ha sido invitado o le pasaron el link de este programa, y usted dice, pastor, a mí me encantaría poder tener la experiencia de esta nueva vida que usted está presentando. Si he escuchado lo que dije, lo voy a repetir en pocas palabras. Usted necesita, como yo, recibir a Cristo, invitar a Cristo a entrar en su corazón. Cuando Él entra, porque lo hace de corazón, Él lo cubrirá y lo esconderá con su espíritu. Y ya nadie podrá tocar su vida. Porque a la vez Cristo está escondido en Dios. Así que estamos resguardados. Necesitamos que Cristo entre. Si Cristo no entra en nuestro corazón, estamos expuestos a las manos satánicas del diablo y a la maldad de este mundo. Cualquiera puede dañarnos, cualquiera puede matarnos. Y si mata el cuerpo en este momento y su alma y su espíritu no tienen a Cristo, usted ha perdido la oportunidad de tener la vida eterna. Porque mientras tanto estemos en el cuerpo, es el tiempo que nos ha dado Dios para recibir a su Hijo y poder ser escondidos para Él. Este es su tiempo, este es su día. Si quiere recibir a Cristo, le guío en una oración. Vamos a hablar con el Dios que está en el cielo, sentado en el trono. Ore conmigo. Padre, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Perdona mi ignorancia, mis pecados, mis errores, y límpiame con la presencia de Cristo. Perdóname. Quiero que Él entre en mi corazón, te lo digo de corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y quiero que Él sea a partir de ahora el dueño de mi vida, para que me guíe, me guarde y me llene de su amor. Padre Santo, recíbeme en tu reino. Que yo pueda ser hoy gobernado por ti, dirigido por ti, desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús mi Salvador. Y te doy gracias porque ahora entiendo que me oyes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si lo ha hecho de corazón, cuando salga del receptor, busque un lugar a solas. Siga hablando con Dios, como está hablando con un amigo. Háblele de corazón. Explíquele lo que usted desea. Y Dios lo escuchará. Y lo va a recompensar en público. Adquiera una Biblia. Cómprese una Biblia porque sin Biblia no puede comprender y entender a Dios. Lea al principio en los Evangelios la vida de Jesús, Marcos, Mateo, Juan, Lucas, y ahí encontrará a Jesús. Les va a encantar. Y Dios le va a ir revelando cada día las cosas del Espíritu que yo no se las puedo revelar. Solamente Él. Y usted se va a maravillar porque se va a dar cuenta que es Él el que le enseña.
Al pueblo de Dios, ruego a Dios que estas palabras que estamos trayendo de parte de Dios les sean de aliento, que reconforten su alma, su vida espiritual y que les acerque más a Cristo. Porque algunos nos hemos acostumbrado ya a vivir con Él y desgraciadamente hemos entrado en un acostumbramiento y muchas veces nos hemos perdido lo mejor. La vida con Cristo está llena de expectativas. Usted despierta a la mañana, le da gracias a Dios por el nuevo día y si piensa un poquito, el trinar de las aves es distinto, el aire, el sol, todo es distinto, cada día es distinto al anterior y las bendiciones de Dios son distintas. El diablo también trae luchas, trae dificultades, pero no podrá contra nosotros. Podrá afectarnos en lo físico, en lo externo, pero en el espíritu y en el alma estamos escondidos en Cristo y le pertenecemos a Él. Oro para que usted tenga paz y felicidad y sobre todo el amor de Dios en sus corazones. Padre, bendice a tu pueblo en esta hora, bendice a tus siervos, bendice a los consiervos que están en otros lugares escuchando la palabra y muy especialmente bendice a la iglesia, a la verdadera iglesia que vive en tu voluntad, en santidad y que se identifica contigo con hambre y sed de ti cada día. Guarda tu iglesia, fortalécela, Señor, en este tiempo y manifiesta tu poder en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Quiero recordarles que el domingo que viene tenemos Santa Cena. Así que por favor, preparen en su casa la copita, el pan y si no sigue, tomaremos la Santa Cena online. Dios les bendiga, nos vemos el domingo.